Emil, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Gran placer estar contigo, Yulisa, y con el público que te sigue. Cuba es un tema interesantísimo y preocupante realmente. Emil, ¿qué está Yo, sucediendo en Cuba? ¿Qué opinión te merece que el gobierno haya hecho un apagón y le haya quitado la posibilidad de acceso y comunicación a sus ciudadanos? ¿Qué sociedad del siglo XXI hace eso, que no sea una dictadura? bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cuál lo hace que no sea una dictadura? Porque hay otras dictaduras que lo han hecho recientemente. Myanmar lo hizo cuando se dio este golpe de Estado reciente. Pero esas no son conductas, obviamente, de una nación democrática. Mira, a mí, en lo personal, yo creo que ya la descripción que se ha dado, que diste ahí, que está muy completa y que los medios han dado en el transcurso de la semana es suficiente. Pero yo creo que mi comentario se lo dedicaré más bien a un análisis, porque esto es una sorpresa, indudablemente. Ese nivel de movilización no se lo esperaba a nadie. Pero cuando uno ve las razones por las que se da ese nivel de movilización y que te dicen, bueno, hay elevados niveles de inflación, en el pueblo de San Juan de los Baños, donde inició esto, al sur de La Habana, se estaban dando cortes de electricidad muy constantes y la pandemia está teniendo pues un impacto en la vida de la gente, en los hospitales y en todo. Uno dice, bueno, pero inflación, cortes de electricidad y pandemia. Oye, muchos países de América Latina viven eso. Eso no es una realidad realmente tan única. Lo interesante no es eso, porque ese cóctel ya se viene dando. Lo interesante es la resistencia que se está generando a el régimen per se. O sea, los manifestantes decir abajo la dictadura, no queremos comunismo, queremos libertad, o el lema de patria o vida, que obviamente se contrapone al famoso patria o muerte, venceremos del castrismo. Eso a mí sí que me llamó la atención. Y no es difícil entender, Yulisa, que los cubanos se encuentren en una situación de desesperación. O sea, el estado de la economía cubana hoy es el peor que ha vivido esa isla desde el famoso periodo especial, luego de la caída de la Unión Soviética a principios de los 90. O sea, este año pasado, el propio gobierno reconoció que la economía cubana se contrajo en un 10.9% o 10,9%. Eso es bastante, bastante cuando tú piensas que ese país necesita de moneda dura, es decir, de dólares y de euros, pero sobre todo de dólares, para poder importar la mayoría de las cosas que consumen. Mucha gente no sabe que el 70%, el 80%, perdón, me dicen que entre el 70 y el 80% de lo que consume Cuba es importado. Una isla que tiene más 70. extensión territorial que República Dominicana, ¿por qué no produce, Emil? Bueno, es que no hay incentivos para producir, porque el problema es que cuando el gobierno es que te fija los precios, el gobierno es que le dice a los productores en cuánto vas a vender los tomates, cuando el gobierno es que tiene los camiones para que los tomates lleguen a la ciudad y resulta que si no hay combustible, los tomates no se transportan y se pudren, pues hay muy poco incentivo para la producción agrícola, porque el riesgo es muy alto, el ingreso es muy bajo y la posibilidad pues de realmente hacer una vida digna y generar capitales es muy reducida. Esa es una profesión que la mayoría de los cubanos no le interesa. Entonces, el sistema no está diseñado para la producción agrícola, algo que impresiona porque ciertamente Cuba tiene, como tú bien señalas, una extensión territorial muy grande. Pero hay otro tema, o sea, en 2019 llegaron 4 millones de turistas aproximadamente. En 2020, menos de 1 millón. Pero los precios de los alimentos en los mercados internacionales este año, desde enero a junio, han incrementado más de un 33%. Entonces Cuba tiene el triple problema. Primero, de que se han recrudecido las sanciones que los Estados Unidos le ha aplicado. De hecho, Biden ha mantenido el régimen de sanciones de Trump y hasta las remesas son más difíciles de que lleguen. Menos remesa, menos turismo, alimentos más costosos. Y obviamente, ¿qué te da eso por todos lados? Escasez. Pero hay otra cosa. Cuba es parcialmente, en mi opinión, víctima del propio éxito que tuvo en la contención de la pandemia el año pasado. Cuando en todos los lugares estábamos volviéndonos locos por los números elevados de infectados, en Cuba todo parecía estar muy bien. Pero resulta que en la actualidad no es así. El sábado solamente, solo el sábado, el gobierno cubano anunció más de 6.750 infectados nuevos y 31 personas fallecidas. Unos números que obviamente muchas personas toman con escepticismo. Entonces, escasez, inflación, poco circulante, poco turismo y un COVID que está acabando con la red de hospitales nacionales. ¿Qué espera uno que haga la gente? Lo humano, obviamente,
es ventilar todas estas frustraciones. A mí lo que me sorprendió, Yulisa, es la respuesta que le da el gobierno a esto. Porque usted no puede darle respuestas antiguas a problemas nuevos. Decir que todo es una subversión ideológica, decir que todo se debe a que los Estados Unidos están financiando ciertos grupúsculos, como ellos dicen, es una falacia en esta época. Y allá lo que hay que decir también, para los cubanos hoy es mucho más fácil movilizarse de lo que era en el 2015 o en el 2014 o en el 1994 con el periodo especial. ¿Por qué? Porque el acceso a la red móvil de Internet está muchísimo más esparcido. Entonces, tanto malestar, tanta escasez, respuestas anacrónicas y encima de eso, redes sociales e Internet para tú ver una movilización, oye, es una sencilla bomba de tiempo. A mí me ha sorprendido mucho la respuesta de Díaz-Canel. Yo creo que no está a la altura de la posición de la primera magistratura de un país, llamar a una parte del país a enfrentar a la otra en la calle. No me sorprende que el Internet sea lo primero que se haya quitado. Quiero que veas un video conmigo que nos han enviado justamente unos amigos cubanos, donde se ven que varias guaguas, autobuses grandes llegan, dicen ellos que con policías que están vestidos de civil. Y en la mano... Pon el video, Yulisa, pues no estoy viendo el video, discúlpame, no estoy viendo el video. Te lo describo. No, parece que no lo pusieron. Te lo describo. Okay. Son policías, dicen los ciudadanos que son policías. Aunque no sé si en Cuba existen los policías secretos, desconozco si esa es una figura que tiene la isla, pero llegan muchos autobuses a las zonas donde está protestando la gente y se desmontan, todos son hombres, se desmontan de los autobuses, llenos de personas los autobuses, con palos en las manos, como con macanas, para ir a enfrentarse con los que están protestando. Y tenemos otras también que queremos ver para que ustedes vean cómo le caen arriba en turba los policías con macanas. Por lo menos no tienen armas de fuego, aunque ya se ha reportado al menos un muerto, pero la forma como le caen los policías a los ciudadanos resulta una manera lastimosa. Y ellos están documentando, me cuenta la persona que nos envió el video, que ellos documentan los videos, los graban y los guardan, y entonces cuando encuentran la manera de enviarlos, pues entonces los envían todos juntos. Emil, ¿qué opinión te merece esto? Es que ahí no hay nada que opinar, Luis. Eso es un salvajismo evidente. Lo interesante no es que eso pase, porque sabemos que eso pasa en Cuba. Es que se está reportando. Es que la gente tiene celulares para grabarlo. Es que mal que bien consiguen internet para subirlo. Y es que mal que bien el mundo se está enterando. Pero a mí eso es lo que me duele. Y yo espero que el hecho de que ahora es más fácil compartir esas imágenes evidentes de abuso y de arbitrariedad, pues el mundo tome un poco más de conciencia de lo que está pasando en ese país. Porque recuerda que hay algo que hay que reconocerle a los cubanos, y es que en el discurso y en la narrativa que pasa en ese país, ellos han tenido un control férreo desde que nació el régimen. Sin embargo, en esta época, Yulisa, si usted le da celulares a la gente y le da internet, es demasiado difícil tú tener un monopolio de la narrativa de lo que pasa en una isla de más de 10 millones de personas. No quiero cerrar sin decir algo también que creo que vale la pena recordar. Y sin hablar de la erosión de su poder adquisitivo, Yulisa. O sea, yo estuve en 2014 allá y recuerdo en 2014 que la cosa no estaba como está ahora, que estaba mucho mejor. Que, bueno, un doble litro de Coca-Cola le costaba $8 a un amigo cirujano que ganaba 20 mensuales en el 2014. Y las tiendas de moneda dura, porque acuérdate que ellos tenían dos monedas por mucho tiempo, el peso cubano convertible y el peso moneda nacional, que es en el que le pagan a la mayoría de los trabajadores cubanos. La brecha entre esas dos tiendas era bastante grande. Y ahora la gran mayoría de los bienes básicos, jabón, papel, lo que sea que usted necesite, se encuentra en esas tiendas de moneda convertible o de dólares, pero no hay dólares. Entonces la gente la está pasando malísimo, malísimo, es invivible ahora mismo ese país. Me da mucha pena, mucha pena. ¿Cuáles son las posibles opciones, Emil? ¿Se podría contener la represión y que la gente deje de marchar y todo vuelva a la normalidad, a como ha vivido Cuba desde 1960? ¿O simplemente tú crees que esta vez podría empezar a pasar algo? Yo creo que puede empezar, Yulisa, porque ya las condiciones ya no hay no hay un patrón, un aliado que financieramente le permita a Cuba respirar. O sea, recuerda que la Unión Soviética fue lo que mantuvo
y sus subsidios pues al régimen hasta su desaparición. Pero inmediatamente, ¿cuál es el primer pupilo de Hugo Chávez Frías? Perdón, el primer maestro de Hugo Chávez Frías. Fidel Castro. Es Fidel Castro. O sea, la relación de Venezuela y de Cuba no es un asunto de ayer, es un asunto de finales de los 90. Y Venezuela fue por más de 15 años desde ese momento el aliado financiero más importante de Cuba, no solamente por las transferencias de dinero, sino por el tema del petróleo, que lo importaban a precios con grandes descuentos, y Cuba llegó incluso a reexportar petróleo que recibía de Venezuela. Eso era una fuente de ingresos significativa. Y si tú le sumas eso, que Estados Unidos ha endurecido su posición y que el mundo se encuentra en una recesión y en una situación de inflación muy alta, óyeme, yo no creo que si esta situación se prolonga en el tiempo, el gobierno a base de palos pueda volver a llevar toda la normalidad. Yo no lo creo, no lo creo. No se controla un país a base de palos. Me gusta tu reflexión, Emil. Gracias. Tú y yo nos vemos otra vez el martes, Dios mediante.